Hoy tenemos a Francisco Otero Ferrer para hablarnos de la charla Caballitos de Mar en Gran Canaria, herramientas para su conservación. Es doctor en Ciencias del Mar por la ULPGC y investigador de posgrado en el grupo de investigación de acuicultura también de la ULPGC. Y le damos las gracias por venir. Buenos días. Bueno, básicamente la charla, el título es Los caballitos de mar en Gran Canaria, herramientas para conservación. Lo que hemos intentado es reunir en 40 minutos los resultados que obtuvimos durante una parte de mi tesis doctoral y otros proyectos que han surgido a posteriori, ¿no? Básicamente, el índice o el sumario de la charla, vamos a hacer una introducción general sobre lo que es el caballito de mar, a pesar de que vosotros me imagino muchos lo conocéis, y otros aspectos que son un poco novedosos. Los antecedentes de por qué el caballito, por qué trabajamos con el caballito, en qué contexto nos movemos actualmente a nivel mundial, y qué pasa con el cultivo, ¿no? Es una especie que se cultiva, que no se cultiva, etc. Y después pasaremos ya a centrarnos en lo que son los estudios sobre el caballito de mar en Gran Canaria, los trabajos que hicimos sobre las poblaciones naturales aquí, la optimización de su cultivo, los diferentes resultados en una parte de lo que se hizo, un ensayo piloto de reintroducción de animales que hicimos de medio natural, y para finalizar de manera breve voy a presentaros una herramienta que está activa, tiene un portal web que se llama Icy Horse, y que es un grupo canadiense de la Universidad de British Columbia que ha desarrollado esta herramienta. Bueno, a nivel de los caballitos de mar, como todos sabéis, se encuentra dentro de la familia de los signátidos. Y básicamente todos estos grupos tienen la característica de que la hembra va a depositar en una estructura que estamos situada en la parte inferior del tronco del macho la puesta. Estas familias se dividen en diferentes grupos, como veis aquí, en función de la estructura o cómo colocar los huevos, si el animal tiene aleta caudal o no, y si ha desarrollado una cola prensil. Entonces, como veis, en el primero de los grupos, el grupo Dornifanidae, los huevos van depositados directamente en el tronco del macho, tiene una aleta caudal, esto tiene un puntero aquí. En este otro grupo, que es el grupo de los dragones de mar, los huevos permanecen agarrados al tronco del macho, pero ya tenemos la presencia de una cola prensil. En el grupo de los Signathidae, que son los conocidos como peces pipa, tenemos una aleta caudal y ya existencia de una bolsa, y finalmente llegamos a la familia Hippocapinae, donde están los caballitos de mar, que como todos vosotros sabéis, existe una bolsa cerrada, cola prensil y por lo tanto ausencia de aleta caudal. En cuanto al caballito, como todos sabéis, el caballito tiene una cabeza que está situada en un ángulo recto con respecto al resto del cuerpo, no posee dientes ni mandíbula, sino estructura tubular, unos ojos que se mueven de manera independiente uno del otro, carece de aleta caudal y por lo tanto su motor de propulsión va a ser la aleta dorsal. Esa carencia de aleta caudal la convierte en una cola prensil que le sirve para agarrarse al sustrato y con ello mimetizarse tanto para cazar como para defenderse de sus depredadores. Otra de las cosas que es importante es decir que estos animales carecen de escamas. En vez de ello, la piel está formada por una especie de discos óseos que forman una especie de entramado y que es muy resistente, y de hecho hay una universidad o una empresas americanas están trabajando en biomodelización de estas estructuras para la fabricación de estructuras de defensa o de armamento, basadas en la flexibilidad y la dureza de esta estructura biológica, ¿no? Y finalmente, como también vosotros conocéis, son animales que son capaces de mimetizarse con el ambiente para cambiar de color o creando estructuras a nivel de la dermis. En cuanto a sus depredadores, no hay un animal ni un grupo de animales que depreden sobre ellos, son básicamente depredadores oportunistas, generalmente peces y aves. Y en cuanto a sus presas, como podéis ver, este es un estudio que se realizó en las especies de caballitos que hay en Europa, básicamente son crustáceos. Y una cosa aquí importante es el mecanismo de cómo se alimenta el animal. Aquí lo veis. El animal, como decía antes, carece de mandíbula. Entonces, básicamente lo que tiene son varios huesos que forman el hocico y una estructura, que funciona a nivel de palanca. Y eso, al desplegarse, succiona la presa y la destruye. Investigadores, creo que son holandeses, han medido la velocidad
que la cámara normal, como veis, no es capaz de detectar. Y esa velocidad es del orden de 3 milisegundos, lo cual lo convierte en el animal, hasta hace poco se creía que era la galera, una galera tropical, que digamos que el golpe que utilizaba era la velocidad más rápida dentro del medio marino. Pues no, es el mecanismo de succión de los caballitos, incluso de las crías, que es 2,5 en vez de 3, el movimiento más rápido en el medio marino. Bueno, seguimos. Pero bueno, ¿por qué son especiales? ¿Por qué los conocemos? Bueno, pues es por su dimorfismo sexual, en el cual, como vosotros sabéis, el macho posee en la base del tronco una estructura en forma de bolsa, en la cual va a recibir los huevos de la hembra y los va a incubar durante un periodo que puede oscilar, según las especies, entre 2 o 3 semanas. Hace muchos años pues, se creía que esta fecundación era interna, pero lo que se ha visto es que efectivamente es interna, pero desde el punto de vista fisiológico. Físicamente, lo que va a ocurrir es que el macho y la hembra van a, digamos, realizar una especie de cortejo, de baile, como queráis llamarlo, en el cual se van a pegar uno al otro. La hembra posee en la base del abdomen una especie de estructura que va a desplegar y va a poner al lado de la bolsa del macho. Se cree que, digamos, en ese momento ella va a expulsar los ovocitos o los huevos no fecundados, digamos, envueltos en una especie de masa gelatinosa o viscosa, que va a provocar que el macho, que tiene aquí, esta es la entrada de la bolsa, y aquí tiene el espermiducto, segregue el esperma. Y por lo cual, la fecundación se produce de manera externa, y eso todo entra dentro de la bolsa. Una vez que entra, el macho normalmente produce una serie de contracciones, para que se mezcle esa especie de sopa, en la que tenemos esperma y ovocitos, y se fecunda. Como veis aquí, esta era una hembra que tenía demasiados huevos, y algunos están, digamos, sobresaliendo de la bolsa, y los veis. La bolsa se cierra herméticamente y ahí ya no entra ni sale nada hasta, digamos, se produzca la expulsión o el parto, entre comillas, de las crías. Pues como veis al interior, la bolsa es, no sé si se ve bien, son una especie de receptáculos, como si fuera, yo siempre lo comparo como una caja de huevos, en la cual cada uno de esos ovocitos o esos huevos fecundados van a quedarse ahí, digamos, fijados hasta que, digamos, nacen y son expulsados como un adulto en miniatura. Los gametos. Esto es otra cosa también bastante peculiar de este animal. Los huevos tienen una forma piriforme, al contrario de la mayoría de las especies de peces. Y esta otra cosa también muy peculiar, y es que investigadores consiguieron aislar los espermatozoides de una especie de caballitos y encontraron 2 tipos. Uno que llamaron el tipo 1, que era la mayoría, y un tipo 2. El tipo 1 tenía la característica de tener, digamos, un flagelo muy largo y una cabeza, digamos, más o menos estrecha, y un tipo 2 con un flagelo corto y una cabeza mucho más grande. La hipótesis de los investigadores es que el tipo 2 no los utiliza. Son una reminiscencia de un modo reproductivo anterior. Entonces se encuentran, pero no los utilizan. Realmente el caballito va a utilizar ese tipo 1 para fecundar los ovocitos. Pero aquí la cosa no se acaba. La cosa más interesante es cuando vieron el ratio en torno al cual el animal producía espermatozoides con respecto a los óvulos. Y era de casi un óvulo por cada casi 3 espermatozoides. Y buscando un poco en otras especies de peces, las que están cercanas, este es el pez cebra, anda en torno a un ovocito por cada 48.000 espermatozoides. Entonces, buscando esta gente a ver qué animal se podía parecer o qué organismo podía asemejarse a este ratio, los investigadores encontraron que eran los insectos los que, digamos, se asemejaban más al caballito. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos? Tenemos un animal que tiene una cabeza de caballo, tiene una cola prensil parecida a la de un mono, tiene una estructura incubadora que se parece al marsupio de un canguro, con una estrategia reproductiva de un insecto, y unos ojos que se parecen a los de un camaleón. Pero seguimos hablando de un pez. Antecedentes. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué el caballito de mar y por qué no otra especie? El caballito de mar, junto con otras especies del medio marino, son aquellas especies que llamamos especies bandera, o especies llave. Son especies que, por su importancia a nivel ecológico, o en este caso, en el caso del caballito, a nivel sociocultural, todo el mundo cuando habla uno del caballito, todo el mundo sabe que es un caballito de mar, tienen ese aspecto mitológico o ese otro tipo de características conocidas por todos. Entonces, es una herramienta que se puede utilizar para realizar conservación marina, como portador de la protección para otros ambientes donde ellos viven. Y por desgracia también es otro animal que, junto con otras especies de peces, sus poblaciones están afectadas por 2 amenazas
muy importantes, como son la sobreexplotación, debido a la pesca no selectiva, y también a la pérdida de hábitat. Esto ha hecho que la totalidad de las especies de caballitos sean incluidas en la lista roja de la IUCN, de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Pero, y este es el dato que a nosotros nos interesa, la gran mayoría, como podéis ver, están en una categoría que se llama datos insuficientes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que con los datos que poseemos hoy actualmente no se puede evaluar el riesgo a la extinción de la población. Y en este grupo que veis aquí, este grupo amarillo, es donde se encuentran las poblaciones de Canarias. La especie de Canarias está aquí. Es decir, con los datos que tenemos hoy en día, no podemos decir la población está en peligro, la población está vulnerable, la población necesita ayuda. Entonces, en base a todas estas cosas, bueno, aquí tenéis un ejemplo un poco de datos relativamente recientes, sobre todo son pescas, datos del sudeste asiático, y como veis son datos hablan el año pasado de unos 40 millones de animales pescados de manera no selectiva. Es enorme, como podéis ver. En cuanto a la acuicultura, ha crecido muchísimo lo que es el desarrollo de la reproducción del caballito en cautividad, y sobre todo ha sido debido a dos ejes principales. Bueno, el tercero es un poco, digamos, es algo residual, pero sobre todo al desarrollo de la acuariofilia. El 50% digamos, del desarrollo viene debido a esto, y sobre todo a la gran demanda por parte de la medicina tradicional. Aquí tenéis un gráfico de las granjas que existen hoy en día, pero como veis, estos son datos recientes de las granjas que producen caballitos en China. Estamos hablando de 500.000 animales producidos al año, que están todavía muy lejos de lo que el mercado demanda actualmente. Pero, para medicina, ¿por qué? ¿Qué te apunta el caballito de mar? Eso habría que preguntárselo igual a los chinos. Pero bueno, básicamente ellos... Hay dos partes. Una parte, digamos, es una parte curativa, tiene propiedades curativas, y otra parte es a nivel reproductivo, o sea, sexual, digamos, como un promotor sexual. Pero bueno, ha habido algún estudio a nivel bioquímico que han estudiado los caballitos y han intentado llegar a ver si alguna conclusión de lo que tradicionalmente se utilizaba como remedio estaba relacionado con eso, pero por el momento no hay datos fiables. Entonces, en esa situación nos planteamos este estudio, como os comentaba antes, que empezó en torno al finales de 2005-2006, y que quisimos un poco hacer una aproximación multidisciplinar a través de una herramienta como la ecología y una herramienta como la acuicultura, en la cual focalizamos nuestro esfuerzo. Entonces vamos a hacer un poco hincapié en la parte de los estudios de poblaciones naturales, y cuyos objetivos principales fueron mejorar el conocimiento acerca de las poblaciones salvajes de caballitos de mar en la isla de Gran Canaria, en relación a su variabilidad espaciotemporal, e identificar las diferentes especies presentes mediante el uso de criterios morfométricos y genéticos. Bien, esta es la situación que había un poco antes de empezar, ¿no? Había caballitos ya en Gran Canaria, se habían hecho diferentes estudios por parte del gobierno, del Departamento de Biodiversidad, algunos trabajos aislados que citaban caballitos en todas las islas del archipiélago, pero bueno, prácticamente se hablaba siempre de una manera muy puntual. En el año 2006 hubo un estudiante de máster de la ULPGC que realizó su tesina de máster sobre las poblaciones de caballitos en Gran Canaria, en concreto, en diferentes localidades, y encontró que básicamente las zonas donde los animales se concentraban eran en la parte noroeste, en la bahía de Sardina, en la zona de Sardina del Norte, del puerto de Sardina del Norte, y también en la zona este de la isla, en la bahía de Melenara. Todos los caballitos que se vieron, aparentemente, eran de la especie Hippocampus hippocampus, es el caballito de mar común, que es una de las dos especies que existen en Europa. Sin embargo, a pesar de esta información, que era muy valiosa, porque antes no había prácticamente nada, desconocíamos datos sobre la estructura de la población, su abundancia, qué apariencia tenían, es decir, tenían filamentos, de qué color eran, no había prácticamente nada. Entonces ahí un poco focalizamos nuestro trabajo, y debido a que los recursos eran limitados, pues nos concentramos en esas dos zonas que os comentaba antes: el puerto de Sardina del Norte y la bahía de Melenara. Estas dos zonas tienen cosas en común. Por ejemplo, los hábitats son dos zonas donde hay beriles rocosos, colonizados en su mayoría por algas pardas, y también una zona arenal que está repleta pues, de restos de origen antropogénico, como redes, restos de nasas, etc. Y bueno, en aquellos momentos la bahía de Melenara también tenía un pequeño sebadal.
donde también pues, quisimos trabajar, ¿no? Básicamente el diseño experimental que utilizamos, bueno, pues como os comentaba, el hábitat, con esos 3 tipos, y las estaciones del año. Se realizaron censos a lo largo de diferentes estaciones durante ese periodo, censos visuales, y los datos que recogíamos en los censos fueron pues desde la longitud de los animales, el sexo, si tenían filamentos o no en su cuerpo, el estadio del ciclo de vida, si eran adultos o adultos, qué color tenían, y en algunos casos intentamos coger también muestras de la aleta dorsal, una pequeña porción de la aleta dorsal, para identificar las especies. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues durante esos 5 años, básicamente los animales que aparecieron fueron todos de la especie Hippocampus hippocampus, y en las 2 zonas. Excepto en el verano del año 2008 y en el verano del año 2009. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues que durante 2 inmersiones normales y corrientes, vimos un animal que era diferente al resto. Era un animal que tenía, como podéis ver en la foto, un hocico mucho más pronunciado con respecto al Hippocampus hippocampus. Tenía lo que llaman el coronet, que es la estructura como la coronilla, que también mucho más, el Hippocampus la tiene en forma de triángulo, y aquí era una estructura pues muy diferente. Y el patrón del cuerpo, como podéis ver, es una estructura, digamos, a nivel como moteada, ¿no? Cuando uno ve caballitos casi todos los días, bueno, pues no todos los días, pero cada vez que nos metíamos en el agua, pues solíamos ver animales con regularidad. En un primer momento uno dice, no, esto es diferente, aquí tenemos la cosa. Pero aparentemente, bueno, pues la cosa quedó ahí, y nuestra hipótesis quedó un poco, pues, digamos, medio olvidada. Pero al verano siguiente encontramos otro individuo parecido, y dijimos, no, aquí algo pasa. Y efectivamente, hay un caballito de mar que vive en una zona más al sur, sobre todo es la zona donde se ha visto preferentemente, es aquí en el Golfo de Guinea, Namibia, Angola, toda esta zona, que se llama el Hippocampus algiricus. Y cuando vemos la descripción en la guía, efectivamente se parecía mucho al caballito que habíamos visto aquí en Canarias. Pero este animal nunca se ha visto por encima de esta zona. Esto creo que es Senegal. Bueno, pues de aquí para arriba no hay datos, no existe. Es una especie con distribución tropical y nunca se había citado para aquí, para Canarias. Entonces, hicimos estudios sobre estos animales. ¿Y qué pasó? Bueno, pues aquí tenéis, este es un análisis de ordenación en el que cogimos esos animales, los medimos con diferentes parámetros que miden tanto la longitud como la forma del animal, y nuestro animal problema, que sería el GC2, se nos agrupaba con animales de la misma especie. Estos son animales, digamos, modelo, recogidos en Guinea, y estos en Senegal. Y como podéis ver, se separa completamente de los Hippocampus hippocampus, con la cual aquí ya se nos confirma un poco nuestra teoría, ¿no?, de que era este animal, que era otra especie. Pero la sorpresa no queda ahí. La sorpresa queda cuando este macho está preñado. Y cuando de repente, bueno, pues tenemos la posibilidad de coger esas crías y criarlas en cautividad y llevarlas a un estadio adulto, lo que nos encontramos es que al hacer la clasificación nos aparece en el medio. Entonces dijimos, algo está haciendo mal, estamos haciendo algo mal, estamos equivocados, hay que empezar de nuevo. Pero teníamos la herramienta de la genética, que paralelamente, yo os lo estoy contando de manera, digamos, secuencial, pero esto se iba produciendo, digamos, esto se hizo con un grupo de investigación que está en el norte de España, en Lugo. Entonces yo les llamaba y le decía, Carmen, oye, que este bicho no es el mismo. No, Fran, olvídate, ese bicho es el mismo. Entonces, ahora aquí parece todo muy bonito, pero en ese momento, sinceramente, creíamos que nos estábamos volviendo locos. Entonces, en el estudio genético utilizamos marcadores moleculares. Este es un marcador, se llama los marcadores mitocondriales, que son, digamos, sirven para identificar, hacer la filogenia de las especies, y por otro lado, tienen la característica que se heredan, digamos, de manera materna. Son transmitidos de la madre al hijo. Entonces, este marcador, que es específico, que se había utilizado para identificar las poblaciones de Canarias, cuando metimos la secuencia de nuestro animal problema, efectivamente, nos lo pone, no lo clasifica con ninguno de los otros haplotipos, y nos lo pone fuera, porque no es específico esta especie. Nos lo pone en un grupo que se llama el grupo del Hippocampus cuda. Es, digamos, un grupo de especies del Indo-Pacífico que están emitidas como digamos, como si fuéramos un saco en el cual hay 3 o 4 especies que es difícil identificarlas y nos utiliza un marcador concreto, y nos los metió en esa parte. Y la sorpresa fue cuando hicimos el mismo tipo de análisis con las crías, porque la cría nos la mete en el haplotipo de Hippocampus hippocampus. Con lo cual empieza a rondar ya una idea en nuestra cabeza, y es que ese animal estuvo en Canarias, o estaba en Canarias, pero
digamos, se reprodujo con un animal local y produjo híbridos. Esta hipótesis se confirma cuando hacemos ya otro tipo de marcador, que es un marcador ya específico de esta especie. Efectivamente, el animal adulto se nos cuadra con el, digamos, el animal de referencia, del Hippocampus algiricus, y la cría se nos vuelve a meter con el, digamos, la secuencia de referencia del Hippocampus hippocampus. Con lo cual nos encontramos con una cosa que primero es la presencia por primera vez en Canarias de una especie de ámbito tropical o subtropical. Y la segunda es que esa especie no solo llega aquí, sino que se reproduce con la especie local. Y es algo que no solo a nivel digamos, de la especie de aquí, sino en caballitos nunca se había descrito. Con lo cual, bueno, cambia un poco el puzzle, cambia un poco el rompecabezas a nivel de cómo tenemos que interpretar estos datos, y es algo que para el futuro yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, volvemos a nuestra población principal, de Hippocampus hippocampus, y vemos como los datos que encontramos en esos 5 años hablan de una población más estable y más grande en la zona de Melenara. Aquí tenéis los datos divididos por número total de animales, machos, hembras, adultos, subadultos, como veis las abundancias. Y esto es lo que pasaba en Melenara. En Melenara, como veis, el factor estacional no influye. Los animales no hay diferencias a lo largo de las estaciones, pero sin embargo el hábitat sí influye. Y en concreto, el soporte artificial, o los restos de redes y de cuerdas, presentaban una abundancia significativamente mayor en todos estos parámetros. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué creemos que es esto? Bueno, pues los soportes artificiales, como pueden ser restos de redes, de cuerdas, creemos que pueden ser zonas en donde abunda el alimento y abunda el refugio. Y al mismo tiempo son hábitats de baja complejidad, donde el caballito se mimetiza muy fácilmente. Por otro lado, también, digamos, estamos sesgados por nuestra manera de buscarlos. Pueden ser también dispositivos de agregación. Los animales no encuentran hábitat y se meten en las cuerdas, y por eso es más fácil encontrarlos. En cuanto a los evadales, los resultados fueron un poco descorazonadores, en el sentido de que esperábamos encontrar muchos animales y vimos muy pocos. ¿Y por qué es esto? Bueno, creemos que, al igual no solo los evadales de Gran Canaria, en general en el archipiélago había una regresión del hábitat bastante importante, con lo cual el animal, como podéis ver, es bastante fácil, no pasa, digamos, su capacidad crítica se ve reducida. Y esta foto que vais a ver ahora es tomada marzo 2007, marzo 2012 en la misma zona. Aunque no me creáis, aquí hay un caballito. Bueno, esta es la misma zona. Con lo cual veis que el animal ahí no tiene donde esconderse, con lo cual no es que se vaya a morir, el animal se va a otro lado. Y por último, los beriles rocosos, donde supuestamente tendríamos que encontrar animales, porque es una zona donde puede haber gran cantidad de soporte y gran cantidad de alimento, está el sesgo de la capacidad críptica, es decir, son animales mucho más difíciles de observar, pero también creemos, porque se buceó bastante y se prospectó bastantes zonas de beril, que son estructuras de una alta complejidad y hay mucha competición por el espacio, y el caballito no es tan, digamos, no sé cómo decir, bueno, como si dijéramos, a cazar, a defenderse en esas zonas con respecto a otros animales. Entonces iría a otras zonas, se desplazaría a otras zonas de menor complejidad, como pueden ser los arenales, donde encuentra esas estructuras donde hay menos competitividad. En el caso de los subadultos, además de la diferencia, digamos, entre hábitats, también hay una variación estacional. Lo que encontramos es que, por ejemplo, en primavera había más subadultos con respecto al resto del año. ¿Y esto por qué creemos que puede ser? Bueno, pues una de las hipótesis que barajamos es que la primavera coincidiría con, digamos, con el fin o el bloom tardío de invierno, que está descrito en zonas subtropicales, en la cual se produce un afloramiento a nivel de nutrientes y de plancton y de alimento, básicamente, y aumenta también la biomasa a nivel de algas pardas, sobre todo Cistoseira y Sargazo, que son las dos algas donde básicamente se han observado estos subadultos. En cuanto a la zona de Sardina del Norte, ocurre todo lo contrario, el hábitat no es importante, sin embargo, sí es importante la estación del año. La estación del año condicionaba la distribución de los animales, y en concreto, como veis, en el caso de los subadultos, durante el invierno y el otoño no encontrábamos animales, y en el caso de primavera y verano, sí. En comparación, en el caso de las tallas, como podéis ver, las dos poblaciones eran muy parecidas, sin embargo, la población de Melenara era significativamente más grande, en términos de, digamos, longitud total, con respecto a la de Sardina del Norte.
Aquí tenéis un gráfico que explica la distribución de las tallas a lo largo de las diferentes estaciones del año, en las dos zonas. Y como veis, la moda, el valor más frecuente, va aumentando desde el invierno, desde la primavera, verano, otoño, y pues cae otra vez en el invierno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el porcentaje de subadultos, como ya habéis visto hace un momento, es mayor en primavera, sobre todo. Hay también en verano, pero cae radicalmente en otoño e invierno. Y por otro lado, por último, finalmente, veis las tallas grandes, individuos mayores. En Merenara tenemos a lo largo de todo el año, mientras que en Sardina del Norte solo aparecen puntualmente en otoño. ¿Y por qué es esto? Bueno, otra de las hipótesis que barajamos es que a pesar de la pérdida de hábitat, que ya os he comentado anteriormente, la posición geográfica de cada una de las zonas puede estar influyendo. Y por ejemplo veis que la zona, digamos, Sardina del Norte es una bahía, una zona que está muy expuesta a los temporales de mar de fondo que se originan en el norte y que llegarían a la isla, digamos, desde el noroeste. Y este alto hidrodinamismo va a condicionar tanto el sustrato como el refugio y como el asentamiento de nuevos individuos. Y que ocurren básicamente en el invierno, inicio de la primavera, finales del otoño. Y en el caso de Merenara es todo lo contrario. Es una zona que está orientada al sureste, y está protegida de estos episodios de alto hidrodinamismo. Con lo cual, como veis, las abundancias en un lado, esas condiciones oceanográficas explicarían que las abundancias en un lado fueran condicionadas por el hábitat y por otro lado por la estación del año. Asimismo también la estructura de tallas que vimos hace un momento. En cuanto a la apariencia de los animales, parece que encontramos una cierta correlación entre la presencia de filamentos y las tallas. Tallas más pequeñas presentaban más filamentos que los individuos más grandes, y a nivel del sexo. Pero bueno, con el número de datos que manejábamos todavía no llegamos a ninguna conclusión, y lo mismo con el color. Básicamente los animales se agrupan en 3 tonalidades, no me gusta hablar de color, pero sino de tonalidades amarillentas, marrones y rojizas, como veis en los gráficos. Y una cosa interesante es la presencia de bandas en el cuerpo. Es algo que no se había mencionado hasta el momento a nivel del mimetismo, y es que los animales presentaban bandas blancas, y estas bandas estaban siempre en determinadas partes del cuerpo. A nivel como os comentaba antes, el tronco está formado por anillos, y en el cuarto, el séptimo o el 11º anillo aparecían estas bandas blancas. A veces pueden producir entramados, pero básicamente es estructura de 4, 7, 11. Bueno, esto es donde estamos, y un poco hacia el futuro lo que queremos, o lo que nos interesaría ver, es qué pasa con las poblaciones en otra parte del archipiélago, y esos rasgos del mimetismo que hemos empezado a desglosar, ¿con qué podrían estar relacionados? Si con el sexo, con el hábitat, por aquí yo creo que pueden ir los tiros, y también por qué pasa con el estadio de ciclo de vida. Son animales subadultos que tienen más prolongaciones que otros de mayor talla, etc. Vamos a pasar ahora a hablar brevemente del tema del cultivo. Digamos, estaríamos en esta parte, y básicamente donde nos focalizamos fue en cerrar el ciclo de vida y ver cómo podíamos mejorar la calidad de la puesta. Como veis aquí, bueno, nuestros objetivos eran, como os comentaba, evaluar el efecto de las primeras dietas en la supervivencia, y utilizando diferentes presas vivas, una, digamos, del medio natural, que forma parte del régimen habitual del caballito, y otra utilizada habitualmente en cautividad, en agricultura. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la calidad de la puesta? ¿Mejoraba? ¿Disminuía? Etcétera. Entonces, para el tema de la cría larvaria, se cogió una puesta de un animal preñado en el medio natural, se distribuyó en varios tanques, y les aplicamos 2 tipos de tratamiento. Uno era un tratamiento con 2 presas vivas, son animales que comen al nacer únicamente alimento vivo, por el momento. La primera de ellas, bueno, era un tratamiento combinado con 5 días de rotífero, que es una presa viva muy pequeñita, digamos, que forma parte del plancton, y que puede, digamos, ser parte del régimen en los primeros días de vida del caballito en el medio natural. Y después, a partir del día 5, le añadimos la artemia, el naplo de artemia, crías de un crustáceo que también se utiliza corrientemente en cultivo. En el segundo tratamiento utilizamos únicamente artemia todo el ciclo del experimento, que fueron un mes aproximadamente, 34 días. Bueno, hicimos varias mediciones a nivel sobre todo de la composición bioquímica de las presas, sobre todo en la parte lipídica, y dentro de la parte lipídica los ácidos grasos esenciales son, digamos, componentes muy importantes durante los primeros estadios de desarrollo
las larvas, en general de peces marinos. Y por otro lado también hicimos muestras a nivel de talla, regulares durante todo el experimento. ¿Y qué pasó? Bueno, pues al cabo de ese poco más de un mes, la dieta que utilizaba solo Artemia obtuvo una supervivencia del 60%, en contraposición con la dieta combinada Artemia rotífero, ¿no? Esto es algo que no estaba descrito hasta el momento, y como veis aquí un pico mortal enorme que coincide básicamente con el cambio de alimento entre rotífero y Artemia, día 5 aproximadamente. En cuanto a la talla, como podéis ver, se produce más o menos lo mismo. Tenemos, esta es la parte de Artemia y esto es rotífero Artemia, y como podéis ver hay diferencias. Estos son diferentes partes del cuerpo medidas, cabeza, tronco y hocico, y hay diferencias significativas a nivel de la talla de cada uno de ellos, pero a medida que vamos progresando en el tiempo, es como si dijéramos, va recuperando el alimento, la Artemia va recuperando camino, y al final del experimento no tenemos diferencias en talla. En cuanto al peso ocurre algo similar. Como podéis ver, incluso hay animales aquí que desde el primer muestreo al día 5, es decir, cuando cambiamos alimento, han adelgazado, y al final del experimento no hay diferencias significativas. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Aquí lo que hicimos básicamente nos basamos en el análisis de la bioquímica de las presas, y lo que vimos algo muy curioso, y es que el rotífero había, digamos, como veis, los porcentajes de ácidos grasos esenciales, os comentaba antes, sobre todo estos tres, que son el famoso omega 3, son parte de los omega 3, aparecían en valores muy bajos. Y esta deficiencia seguramente estaba, digamos, dañando de alguna manera a esos recién nacidos o a esas crías. Y por otro lado, si vemos la bioquímica de las larvas, o de esos juveniles, perdón, a día 5, veis una cosa muy curiosa, y es que esos ácidos grasos que antes veíamos bajos en las presas, aparecen súper altos aquí. ¿Y eso qué significa? Eso lo que está haciendo es que el animal está reteniéndolos, como una estrategia en contra del ayuno. Es decir, algo estaba haciendo que ese rotífero no lo comiera. ¿Y por qué podía ser? Bueno, pues los perfiles que veis de estos otros ácidos grasos que aparecen aquí nos indican que es un rotífero que estaba, digamos, lo estaba ingiriendo de manera muy, muy, muy baja el animal. Con lo cual, bueno, como podéis ver, la deficiencia en esos ácidos grasos esenciales y la baja ingestión va a tener, digamos, unos efectos sobre la supervivencia, el crecimiento y el peso de las larvas, en contraposición a lo que ocurre con la Artemia, que es todo lo contrario. No es que el rotífero sea malo, lo que queremos es que ha habido un problema durante, digamos, el rotífero no se da, digamos, una vez que se cultiva se enriquece con ciertas sustancias para que subamos su nivel de calidad a nivel nutricional, y en ese proceso creemos que había algún problema, y entonces por eso ocurría, porque el animal comía, se le veía comer, se le veía el estómago lleno blanquito, porque los rotíferos son de color blanco, se le veía, pero aparentemente no funcionaba. En el caso de la calidad de la puesta, básicamente el tratamiento era muy sencillo. Teníamos reproductores, tres parejas de reproductores por cada tratamiento, y les metíamos la Artemia, pero en este caso es Artemia adulta, no es como el experimento anterior, que eran crías. Y el otro tratamiento eran misidáceos. Misidáceos es un crustáceo que se encuentra regularmente en el medio natural, que forma parte de la dieta de los animales. Y se hizo un muestreo durante, digamos, 3 meses, un poco más de 3 meses, y medimos efectivamente de la misma manera la bioquímica de las presas. Hicimos observaciones a nivel de qué pasaba con las crías de estos animales durante ese tiempo. Contamos las puestas, vimos qué tamaño tenían, si había algún problema a nivel fisiológico, y pues la bioquímica de esas puestas, qué composición tenían. Y este es un poco el cuadro resumen de los resultados. Como podéis ver, el tratamiento con Artemia presentó resultados bastante peores. En puestas perdidas quiere decir que, digamos, en el momento que se produce la transferencia entre el macho y la hembra, pasa algo que hace que la hembra o el macho, el macho sobre todo dice, no quiero los huevos, y los expulsa o no los recibe, o bien porque no está preparado, o bien porque hay algo que fisiológicamente no funciona. Entonces es lo que llamamos puestas perdidas, y como podéis ver, fueron muchísimas más en el tratamiento con Artemia. El tamaño de las mismas, cuántos animales se producían, cuántas crías. El tiempo interpuesto, normalmente los animales son sincrónicos, es decir, la hembra tiene su pareja y una vez que le da los ovocitos al macho, comienza de nuevo a producir nuevos ovocitos que cuando el macho vuelva a expulsar la otra puesta le va a dar. Y como podéis ver, el tiempo interpuesto aquí fue muy variable, mientras que en el caso de los animales alimentados con misis eran 2 semanas, prácticamente casi
digamos, de manera puntual. La longitud de los animales eran mucho más pequeños, y sobre todo este dato. En el tratamiento con artemia teníamos animales prematuros. Algo estaba pasando ahí, en el alimento, que hacía que durante esa gestación las crías no salieran del todo bien. Volvemos a nuestros análisis bioquímicos. Arriba tenéis las presas y estos son las larvas. Y de nuevo, nuestros famosos ácidos grasos esenciales, que como podéis ver eran menores en la artemia. Es una dieta de peor calidad que se reflejaba tanto en las presas como en las crías. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues estos ácidos grasos esenciales, aparte de otras cosas que ya hemos visto, van a, sobre todo a jugar un papel importante en la producción de esperma, en la tasa de fecundidad, cuán bueno es ese esperma, y en la producción de otras hormonas sexuales. Entonces, digamos, con eso explicaríamos qué está pasando con las puestas, el tamaño de las puestas y la longitud estándar de las crías. Pero ¿qué pasa con las puestas perdidas? ¿Qué pasa con el tiempo interpuesto y qué pasa con los inidios prematuros? Bueno, esos ácidos grasos esenciales también lo que producen es retrasos en la producción del esperma. Y el retraso en la producción del esperma hace que las puestas muchas no sean sincrónicas. Con lo cual por ahí tenéis la pista de lo que está pasando. En los individuos prematuros que recogimos, fijaros que tenían estas características. Eran animales que eran con hocicos cortos, son restos de la bolsa de reservas de vitelo, y tenían la caudal ya desarrollada, con lo cual eran animales que estaban a mitad, digamos, del desarrollo, ¿no? Y son animales que normalmente se producen, o han sido descritos, que tienen carencias, son producto de carencias en ácidos grasos esenciales, como el ácido docosahexanoico que vimos antes en las gráficas. Entonces, bueno, con toda esa información que hemos recogido, ya creo que no sé cómo voy de tiempo, Avelina. Sí, me quedan 10 minutos máximo, 5 minutos máximo, espero no aburrirlos demasiado. Con todos los datos que cogimos durante esos 3-4 años, intentamos crear una herramienta que en el caso de que las poblaciones en algún momento lo necesitaran, estuviera ahí y que pudiera ser aplicada. Y entonces hicimos un ensayo piloto de manera controlada de suelta de animales criados en cautividad durante ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, estamos aquí, como veis, esta experiencia piloto fue un proyecto regional financiado por el gobierno de Canarias, y básicamente el diseño experimental era, bueno, teníamos animales, digamos, todos los que produjimos durante esos años que trabajamos en el cultivo. Esos animales fueron caracterizados genéticamente para estar seguros de que no estábamos metiendo animales que se asemejaban a las familias que había en el medio natural y que no eran, digamos, estaban hermanados. Utilizamos, digamos, criterios biométricos, animales de talla parecida. Trabajamos con parejas, ¿no? Formamos parejas. Se marcaron con una especie de resina que va en el cuerpo y que permite individualizar los animales. Y durante 2-3 meses antes de la suelta se les aclimató a comer alimento vivo, porque estos animales, la mayoría de ellos, estaban aclimatados a alimento congelado. Y después lo que hicimos, teníamos 2 factores que los queríamos evaluar, que era el tipo sustrato. Teníamos un primer sustrato, que era el sustrato que llamamos naturalizado, es decir, sustratos que eran parecidos a los que en el medio natural habíamos observado las cantidades mayores, los soportes artificiales que os comentaba antes. Y un segundo tipo de sustrato que llamamos artificial. ¿Y por qué llamamos artificial? Porque estaba formado por las plantas que nosotros utilizábamos en cultivo. Estos sustratos se fijaron en unas estructuras de cemento, de aproximadamente 1 metro por 40 centímetros. Y el segundo factor fue la densidad de pareja. Si, digamos, la cantidad de animales que soltábamos influía en que los animales se quedaran en ese sustrato o se fueran. Y con eso montamos nuestro diseño experimental, como podéis ver, juntando los 2 factores, con 4 réplicas. Y aquí, bueno, tenéis una pequeña, dura 30 segundos. Esos son los sustratos, como podéis ver. Esto se hizo en la bahía de Merenara. Entonces, bueno, los sustratos se instalaron aproximadamente 3 meses antes de la suelta, para que se naturalizaran, como podéis ver. Y después, justo antes de la suelta, se montaron esa especie de jaulas, porque lo que no queríamos es que los animales, una vez puestos ahí, se escaparan. Entonces se mantuvieron en esas jaulas durante 48 horas, y al cabo de 48 horas levantamos las jaulas. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue ir observando durante prácticamente todos los días qué pasaba con los animales. Si estaban ahí, se quedaban, interaccionaban entre ellos.
y también qué especies, porque era una zona, digamos, de arena donde no había nada. Entonces, ¿qué especies venían a interaccionar? Y bueno, eso lo prolongamos hasta que desaparecieran todos los animales. Y esto fue lo que pasó, básicamente es un esquema de los resultados. Como tenéis, bueno, las jaulas se levantan, tenéis los 4 tratamientos, y al cabo de 24 horas, bueno, la mala suerte fue que, bueno, mala suerte es lo que ocurrió, prácticamente no, casi todos los animales que estaban en el sustrato naturalizado desaparecieron. Y los únicos animales que se quedaron eran aquellos que estaban en las plantas. Y otra cosa importante es que los animales estaban en el sustrato donde fueron liberados, no se movieron a otro. Bueno, este sí, esta hembra se desplazó a uno de los sustratos. Ese tipo de, digamos, de resultados se mantuvo durante una semana. Todos los animales estaban ahí todos los días. Y bueno, las inclemencias del tiempo hicieron que al cabo del octavo día una tormenta de mar de fondo enorme. Estábamos en septiembre, supuestamente época de calmas. Y prácticamente todos los animales desaparecieron. Durante 8 días mantuvimos los muestreos y esos 2 animales se aparecieron, pero prácticamente después desaparecieron. Y bueno, a cabo de, creo que fueron 3 meses, encontramos un animal concreto suelto, pero en la zona de la bahía. Un animal que estaba marcado, pudimos identificarlo y que estaba aclimatado completamente al medio, pero del resto pues no tuvimos. Entonces fue un gran esfuerzo, porque esto llevó prácticamente 2 años prepararlo, para un experimento que duró 10 días, ¿no? Pero bueno, la herramienta está ahí, yo creo que los resultados son interesantes. Y como podéis ver, bueno, aquí el factor sustrato tuvo una importancia significativa, sobre todo en el número total de caballitos encontrados y en los machos. Había más machos que hembras, las hembras prácticamente se habían ido. Y bueno, esto básicamente, una de las hipótesis que barajamos, aunque con datos tan pequeños pues es difícil trabajar, es que normalmente los animales, y esto se ha visto ya en otras especies de caballitos, cuando se les presenta un nuevo sustrato tardan un tiempo en aclimatarse. Entonces creemos que este periodo de aclimatación, en el caso de los caballitos que estaban en el sustrato artificial, era 0, porque son animales que ya conocían ese sustrato, con lo cual creemos que por eso se quedaron más. Y esto se ha estudiado ya en otras especies de peces planos. Efectivamente, un acondicionamiento previo a la suelta aumenta la capacidad críptica de los animales y por lo tanto su permanencia al medio. En el caso de los machos, bueno, pues esto sí se ha visto. Las hembras normalmente son animales que se van a desplazar mucho más con respecto al caballito, que es mucho más fiel, entre comillas, al sustrato donde se encuentra, y por ahí creemos que puede explicar los resultados. Tomás son resultados un poco en base a lo que obtuvimos un poco pequeños, ¿no? Pero la parte interesante, yo creo que es que tenemos una herramienta, o se ha desarrollado una herramienta que nos da ya un primer pasito, si algún día queremos ir más allá, sobre algo que podría funcionar, ¿no? Incluso en zonas donde queramos crear que no hay, queramos restaurar o queramos poner, estos hábitats, como podéis ver, se colonizan perfectamente, y aunque hay que hacer otros estudios sobre características del tipo sustrato, como la altura o la textura, es interesante. Y en resumen, ya para terminar, como veis, esta es la aproximación que nosotros queríamos conseguir, y a partir de ahí, digamos que hemos aumentado los datos que existía de la especie, tanto como para su protección, porque igual con los datos que tenemos podemos ayudar a que esta especie salga de la casilla donde ponía datos insuficientes, y por otro lado también hemos creado la herramienta de cultivo, con lo cual si en algún momento se quiere promover o se quiere de alguna manera desarrollar su cultivo para, por ejemplo, acuarios, la herramienta existe y no tenemos que recurrir al stock natural. Y bueno, por supuesto, como os decía antes, la herramienta de repoblación que está ahí, y que bueno, no sirve de nada si la amenaza o lo que está haciendo que las poblaciones disminuyan sigue ahí, pero en el momento que la amenaza desaparezca, si es necesario, hay una primera experiencia piloto y algo que puede perfeccionarse. Y nada, ahora brevemente, en 2 minutos, y ya acabo, lo prometo, quería hablaros un poco de una herramienta de conservación que está promovida por un grupo de investigación que son un poco los pioneros en el estudio de los caballitos de mar, que es un grupo canadiense, que están basados en la Universidad de Vancouver, y que en base a sus estudios han creado una herramienta que se llama Icy Horse. Es un portal web en el cual cualquier persona, no tiene por qué ser científico, puede ser un bañista, puede ser una persona que está paseando por la playa, tiene la capacidad de alguna manera de ayudar a la conservación de los caballitos. Bueno, la página web la tenéis, os la enseñaré, es muy fácil, es www.icyhorse.org. Y bueno, uno tiene que suscribirse y a partir de ahí, bueno, pues simplemente tiene una especie digamos, de menús en los cuales uno puede añadir sus observaciones, y esas observaciones te van ayudando, te van guiando si no tienes ni idea, por ejemplo, de la especie.
está muy bien hecha. Yo os recomiendo, si tenéis un momento, pues que entréis y os buceéis un poco en la página, ¿no? La idea un poco de esta aplicación es resolver la gran problemática que tienen los estudios de caballitos a nivel mundial, y es que son especies muy exóticas, muy bonitas, pero no hay dinero para estudiarlas. ¿Y por qué? Porque además son especies que se distribuyen de manera muy parcheada, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer para obtener datos es enorme. Aquí, bueno, veis, está plasmado 4 años, 5 años de trabajo, de no solo una persona, de un equipo entero, y para obtener datos que son medianamente explotables hay muchas horas de buceo, hay muchas horas de trabajo de laboratorio. Entonces, lo que intentan estas personas es utilizar la participación ciudadana para recoger información y de alguna manera empezar a rellenar huecos de ese puzzle y empezar a sacar especies que seguramente están en situación crítica o en situación vulnerable, darles un nombre. Simplemente es porque no hay datos. A poco que tengamos datos, seguramente, además, esa gente está metida dentro de la comisión de la BioCN, digamos el grupo especialista que se encarga de catalogar, con lo cual el enlace es directo. La información que va aquí va directamente a ellos. Entonces, bueno, hay mapas, uno puede poner la mapa, la zona donde ha visto el caballito. Bueno, tiene muy bien de opciones muy interesantes. Y aquí veis un poco, bueno, más cosas. Ahí tenéis la web. Y bueno, pues eso, un poco ellos lo que pues, se parte activa. Es una, digamos, la ciencia está aquí, pero cualquier persona puede ayudar. Y más que nada hoy en día tenemos herramientas, no es como hace 50 años, ¿sí? O hace mucho más tiempo. Y bueno, tenéis una aplicación también para el iPhone que se puede descargar, gratuita, por supuesto, y que está muy curiosa, muy curiosa. Y bueno, nada más. Simplemente para terminar, agradecer de verdad el tiempo que me habéis dedicado. Y nada, esta frase la encontré el otro día en un libro y me gustó porque es de un ambientalista, uno de los pioneros, un ambientalista americano, de un profesor de la Universidad de Missouri, que en los años 60 escribió pues, esta frase como que uno de los castigos o de problemas de tener una educación ecológica en el sentido ambiental es que uno vive solo en un mundo de heridas, ¿no? A veces vemos cosas que pasan y sentimos impotencia, pero bueno, este tipo de herramientas, como las que os he hablado, hacen que, bueno, poco a poco todos podemos un poco contribuir a que no solo los caballitos, sino otras especies que viven, pues se pueda mejorar su estado de conservación. Muchas gracias. Me he enrollado un poco, ¿no? Cuando dijiste lo de los distintos medios que ibas poniendo en el océano y ibas viendo pues, cómo iban evolucionando los caballitos, también comentaste que analizaban un poco las especies que iban colonizando esos medios. ¿Se vio algo interesante en base a si estaban relacionados con caballitos? O... Sí, una de las cosas, bueno, había dos tipos de especies que estábamos buscando, o competidores por el alimento o especies depredadoras. Y había alguna, aparecieron algún pulpo, alguna sepia, que ya los hemos visto intentando depredar, pero la distribución, el análisis que nos aparece no daba lugar de que hubiera una influencia. Si había una influencia, influía en todos los sustratos, no solo... Si encontramos, por ejemplo, una hembra que le faltaba un trocito de cola, y seguramente sería fruto de un ataque de un depredador. Son animales, todo el tema de la interacción presa-depredador, son cosas que se pueden mejorar en ensayos ex situ. Es un primer paso, es una herramienta que ya habéis visto que, bueno, nos hemos quedado un poco con la miel en los labios, porque hay mucha información que potencialmente podía salir que no pudimos. Pero bueno, es un primer paso y esperemos. Yo creo que ahora ya sabemos qué es lo que pasa, ahora hay que trabajar mucho también en temas de trabajos ex situ, en laboratorio. Porque también es algo que puede dar mucha información valiosa a la hora de afinar. Antes, en el primer vídeo que salía el ataque del caballito, yo había escuchado que el pez rana todavía tiene un ataque más rápido, pero no sé. No lo sé. Yo esto es un estudio, está la referencia publicada hace relativamente... es reciente, son trabajos... Es un grupo, creo que holandés, y han trabajado sobre todo lo que llaman el pivot feeding, que es como el ataque este como que vas colando la cabeza, ¿no? Y que incluso dicen que la forma del caballito, es esa forma en L, no es casualidad, es precisamente porque en ese movimiento, digamos, de ataque, está incluida, es por esa forma que tiene en L, para poder, digamos, pivotar y
y cazar la presa. Y hablaban de velocidades, lo hicieron con unas cámaras de alta velocidad y lograban desglosar, digamos, secuencia por secuencia todo el ataque y llegaban a esas velocidades que hablábamos de... En el caso de la cría, que es todavía más rápido, que son 2,5 milisegundos. O sea, es Rápido. muy, muy rápido. Sí, sí, de hecho, esto lo han publicado hace... Estos son americanos, la Universidad de Texas. Han hecho un estudio de la cinética del ataque del caballito y también la forma de la mandíbula no es casualidad. La forma esa tubular, hicieron un estudio, digamos, de las turbulencias que crea con la presa y al parecer esa forma tubular hace que la presa no se entera que tiene el caballito al lado hasta que ya es demasiado tarde y, digamos, hacían como porcentajes de captura y el caballito era prácticamente 100% de los ataques. Una vez que, digamos, la presa se acercaba a una cierta distancia, el ataque era, o sea, no existía la palabra fracaso no existe para él. Entonces, bueno, de hecho salió en prensa y en televisión como que eran animales, bueno, a pesar de esa apariencia pues dócil o bonita, que a nivel de predación son muy, muy efectivos. Al principio de la presentación dijiste que los caballitos aún no se les podía clasificar si estaban en peligro o no. Los de aquí de Canarias, sí. ¿Los datos que tienen ustedes ahora han aportado algo? Vamos a ver, si haciendo cuentas en los datos que encontramos en la bibliografía aparecían del orden de 10-12 caballitos en estudios durante 30 años. Nosotros en 5 años vimos 200. ¿Eso quiere decir que la población está mejor que antes? No, simplemente que hemos focalizado el esfuerzo y hemos trabajado, digamos, de una manera como más focalizada en esos animales. Pero la idea no era decir las poblaciones son abundantes o no. La idea es punto de partida. Esto es lo que hay. Entonces, a ver, estamos un poco... No había datos. Hay otras zonas en el sur de Portugal, por ejemplo, hay una población muy, muy estable, en la zona de Ría Formosa, que tienen estudios de 12-15 años, y los datos del año 2000, comparado con los datos que tienen publicados del año 2010, las poblaciones en algunas zonas están prácticamente, han bajado en un 80%. Pero son datos hechos de una manera contrastada. Aquí la idea es punto de partida. Ojalá podamos tenerlo nosotros dentro de X años, pero si no, para la gente que venga detrás, está eso ahí y bueno, pues... Lo que pasa es que en el tiempo hay que seguir, o sea, no porque no tengamos datos no quiere decir que no tengamos que intentar conservar o proteger. ¿Entiendes? Va por ahí... No, igual no tenemos una figura que podamos decir, el animal está en peligro, pero ojo, hay índices que nos dicen que el animal se veía muchos antes y ahora se ven menos. Eso sí que puede estar por ahí. El camuflaje es la única defensa que tiene contra la predación. Porque en el último vídeo Sí. era un predador al lado de él, ¿no? Sí. Y no puede verlo. Yo, Okay. vamos a ver, una anécdota que me pasó. Este es un trabajo que no está aquí dentro de la presentación y que estamos intentando publicar, y es que en una zona que delimitamos, que tenía aproximadamente el espacio de esta sala, era una cuerda, una cadena de un barco. Y entonces lo que hicimos durante un año, casi durante los 3 primeros meses fue prácticamente todos los días, teníamos identificadas las poblaciones de caballitos. Entonces cada día íbamos a ver dónde estaban, dónde se movían, el macho respecto a la hembra, qué animales venían. Era como un poco un estudio social de la vida de esa familia. Y un día, digamos, cada cierto tiempo los animales se cogían y se muestreaban para las tallas. Y uno de los días yo acababa de mostrear un animal y lo solté. Normalmente lo coges, intentas manipularlo lo menos posible y pues lo sueltas y intentas ponerlo en el mismo sitio donde estaba y intentas incluso cubrir para que el animal, porque el animal lo coges y notas que el corazón le... Entonces hay un cierto estrés. Entonces lo intentabas dejar en el sitio y que el animal de alguna manera se agarre otra vez al sustrato, se sienta seguro y se queda ahí, ¿no? En algunos casos el animal se desplaza, pero normalmente vuelve al mismo sitio. Y un día yo estaba mostrando uno y lo acababa de soltar y estaba con, creo que era la pareja, y yo hacía como 5 minutos que había una sepia que estaba por allí, moviéndose. Y al cabo de un rato, yo no veo al caballito que acababa de soltar. Y de repente miro a la sepia y digo, pero esta sepia tiene un tentáculo de más. Y era el tentáculo de la cola del caballito que estaba en la boca de la sepia. Entonces, es un animal que se camufla muy bien, pero en el momento que se mueve, ahí está, es por lo que os comentaba el tema del cebadal.
Si no hay sustrato, el animal no puede camuflarse. Entonces es campo abierto para cualquier tipo de depredador. Y pues, por ejemplo, la gallinita, el animal este, el pez que se ve es un animal que yo lo he visto muchas veces dándole al caballito, digamos, le mordisquea, pero básicamente es por los epífitos que crecen en la piel. El caballito tiene encima de la piel, incluso a veces, trozos de algas o otros animales que se ponen, que colonizan la piel, y ese tipo de peces vienen como a picar o a mordisquear, pero no porque quieran atacar. Es un animal que es duro, no tiene tampoco mucha... Yo no he visto, digamos, he visto ataques, pero ataques más que nada de picar, de ese tipo de... O ¿cómo le llaman? El pez limón, un pez limón que es como amarillo, no sé la especie... Bueno, es parecido a la gallinita, son animales de pequeño tamaño. Qué interesante esa herramienta que se pone a disposición de los buceadores para que puedan aportar datos, fotos, supongo, medidas. La Universidad de Las Palmas va a lanzar también, hay otra herramienta, pero es a nivel general, no solo a nivel de caballito. Y de hecho lo que estamos viendo un poco es aunarlas, porque es un proyecto que está financiado por la Fundación Biodiversidad, que se llama el proyecto Poseidón, que la lleva, es el doctor Ricardo Arún y J. Castro. Disculpen si no. Y el proyecto Poseidón básicamente intenta focalizar sobre especies clave, o especies bandera, entre las cuales está el caballito. Además del caballito, está otras, hay el angelote y creo que hay alguna más. Y básicamente lo que se quiere hacer es un poco parecido a esto, ¿no? El caballito incluido, pero también es una herramienta de participación ciudadana a través de una web en la que se recojan datos que sirvan, por un lado, a los científicos para tener una idea de lo que hay. Y yo creo que hay otros taxones también, otros animales, no solo esas 4 que quieren incluir. Pero es interesante porque aparte también a uno le sirve, cualquier persona... Creo que la herramienta hoy en día clave para mí la palabra clave es educación. Aparte de lo que tú puedas, digamos, castigar o si alguien hace algo mal, ¿no? Una sanción, al final eso se va. Si no entendemos que lo que estamos haciendo mal, entonces yo creo que la palabra aquí es educación. Entonces si cada uno toma un poco como parte suya, pues puede funcionar. Hoy en día hay otra herramienta a nivel de una web americana que se llama iNaturalist, que es lo mismo, pero es con especies también de ámbito terrestre. Y es muy interesante porque la gente se mete ahí pues tú puedes crear también tu propio... Ahora esto está un poco empezando, pero cada uno se podrá bajar una especie de manual y podrás trabajar en tu área con gente y crear tu propio... Tú puedes crearte mapas, puedes hacer estudios un poco a nivel... en coordinación con ellos, básicamente, como asesores, pero un poco te dan la potestad a ti, como persona, como ciudadana, de ayudar, ¿no? Entonces... y simplemente con un teléfono móvil. O sea, muchas veces no hace falta ni tampoco meterse los pies debajo del agua, ¿no? Educación y participación, que es la otra palabra. Exacto. Educación y participación. Bueno, pues nada. 1 millón de gracias, de verdad.